Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes y aquí en la casa del Señor. Y siempre es bueno reunirnos y, como dice su palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Y es tan lindo poder escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y sobre todo cuando escuchamos, prestar atención, como decía el Señor Jesús en muchos pasajes del Evangelio y aún en Apocalipsis, cuando Él dice, el que tiene oído para oír, ¿qué cosa? Que oiga, ¿no? Esta mañana hemos tenido un precioso mensaje hablando acerca del engaño, ¿no? Del engaño y cómo es que Jacob, este personaje bíblico, un hombre de Dios, porque es un hombre, un patriarca, un hombre del cual podemos aprender muchas cosas, y a no imitar, por cierto, pero también podemos ver cómo es que la palabra de Dios es tan útil para, como dice ahí mismo, redarguir, para corregir, para instruir, para que cada uno de ustedes y yo, hermanos, seamos preparados para toda buena obra. El apóstol Pablo dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, qué bueno es que podemos abrir la palabra de Dios, qué bueno es que la palabra de Dios muchas veces nos golpee, ¿no? Porque duele a veces cosas que podemos ver allí y que dan en nuestra costumbre que tenemos normalmente a veces de vivir acomodados. En realidad el creyente es una persona que siempre está tratando de imitar a su Señor, a su Salvador. Y esta noche, hermanos, vamos a continuar con la historia bíblica en el capítulo 34 del libro de Génesis. Y el título de esta noche ¿es el mundo el lugar apropiado para el creyente? ¿Es el mundo el lugar apropiado para el creyente? Es el tema de esta noche, hermanos. Y vamos a examinar un poquito este pasaje y de repente lo que está alrededor en el contexto también, para poder ilustrarnos un poquito acerca de qué cosa es lo que podemos ver aquí en la palabra de Dios que nos puede servir para nuestro bien. Vamos a leer, por favor, 34. Dice así: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. A ver, ¿a quiénes dice? A las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo,
estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Señor, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos dejas ejemplos, Señor, para que nosotros podamos imitarte a ti, Señor, y seguir tus pisadas. Que esta noche, Señor, podamos aprovechar lo hermoso, Señor, que es escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a poder tener un tiempo donde podamos nosotros ver nuestras propias vidas y ver que, Señor, que siempre debemos estar en tu voluntad. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Recordemos un poquito acerca de Jacob, y bueno, los que están siguiendo ya la serie de mensajes, ya estamos familiarizados con la historia. Sabemos que Jacob eran dos hermanos que nacieron de Rebeca, Isaac y Rebeca, y sabemos que Jacob heredó la primogenitura porque Saúl la rechazó, pero también él utilizó mentira a lo largo de este suceso. Él mintió en varias oportunidades. Su mismo nombre, suplantador, engañador, muestra aquello que era la característica principal de su andar. No era un hombre que engañaba, que mentía, que hacía cosas por lograr muchas de sus propósitos personales. Luego vemos que él, a causa de toda esa situación, escapa a Labán, su tío, para conseguir tener una esposa, ¿no? Y recordemos que él trabajó 7 años por Raquel, ¿no? por la hija menor, y al final resulta que le dieron gato por liebre, ¿no? Porque no fue la hija menor la que le dieron, sino le fue la mayor. Entonces trabajó otros años más, ¿no? Y así sabemos la historia. Y en realidad, hermanos, él era el heredero, ¿no? Él era quien traía la promesa de Dios de bendición para toda la humanidad a través del Señor Jesucristo, porque vemos que de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, y luego después ya Judá, ¿no? que era el cuarto hijo, de los hijos de Jacob, viene el león de la tribu de Judá, que es el Señor Jesucristo. Y hermanos, Jacob cometió muchos errores, muchos pecados, y también fue perjudicado él mismo por los pecados que él cometió, porque las consecuencias del pecado se vieron en él al pasar el tiempo. Vamos un ratito a leer el capítulo 31, retrocedemos un poquito. Y él estaba ya en una situación donde había prosperado bastante, ¿no? Dios lo había prosperado allí donde él estuvo. Él estuvo con Labán. Y vemos el versículo 1, por favor. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y todo lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Hermanos, a pesar de todo, Dios lo había bendecido. Dios era fiel a su promesa y Dios estaba bendiciendo y se hizo muy rico. Vemos que él también había
trampas allí que le hacían a él y había vivido en una situación muy complicada allí con su suegro Labán. Y surgió un problema allí que él ya se sentía incómodo de estar allí y la gente, o sea, los que le rodeaban, sus cuñados también se sentían incómodos con él. Entonces, vamos a ver el versículo 3, cómo es que Dios le habla. Miren el versículo 3, dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, ¿y qué cosa? Yo estaré contigo. Entonces, hermanos, Dios le estaba diciendo, anda, regresa de donde tú saliste, anda, regresa a donde nunca debiste salir, no, anda, regresa a la tierra de tus padres, regresa allá, regresa allá. Recordemos que él era el lugar donde él debía regresar, se llamaba Betel, era el lugar donde él un día estaba en un momento muy complicado de su vida y tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Y él vio un sueño y cómo es que Dios le mostró una escalera, dice que y él veía allí algo que Dios, en lo cual Dios se le manifestó. Y ese lugar, Betel, significa casa de Dios, puerta del cielo. Y él está diciendo a Jacob, regresa a ese lugar, regresa a la tierra de tus padres, regresa de donde nunca debiste haber salido. Y entonces él está volviendo aquí en este pasaje donde hemos leído unos versículos anteriores. Él está volviendo justamente de Labán, de donde estaba viviendo, a Betel, porque Dios le había dicho, ¿no? Bien claro le dijo, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Cuál era la orden? Tenía que ir ¿dónde? Tenía que ir a Betel, tenía que ir a la tierra de sus padres, y Dios iba a estar con él. Entonces él en el camino, es interesante cómo él tenía que ir a Betel. Supongamos que Betel es en este lado, a mi derecha, ¿no? Y él está caminando, está yendo a Betel. Y se encuentra en medio del camino una ciudad, ya faltando poco para llegar a Betel, porque estamos viendo un poquito en el mapa, allí en el mapa bíblico. De Siquem a Betel no había mucha distancia, ya había caminado gran cantidad del camino que él tenía que caminar para obedecer a Dios. Y no era mucho lo que le faltaba. Y en Siquem justamente también el hijo del principal, del líder de la ciudad, también se llamaba Siquem, coincidentemente con el nombre de la ciudad. Parece que él estuviera cansado, no sé cuál habría sido el motivo, el asunto que él no siguió hasta Betel, sino que se quedó en Siquem, y encima todavía él no solamente se quedó en Siquem, sino quería comprar una casa. Vamos a ver así leer capítulo 33, por favor. Capítulo 33, versículos 18 al 20. Después Jacob llegó sano y salvo a la tierra de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. ¿Esa era la voluntad de Dios, hermanos? ¿Esa era la orden que Dios le había dado a Jacob? No. Él le había dicho, anda a Betel, y él se había ido ¿dónde? A Siquem. Mi lado izquierdo es Siquem, y mi lado derecho es Betel. Él debería haber ido a Betel, pero se quedó, camino a Betel, se quedó en Siquem haciendo una desobediencia, desobedeciendo a Dios. Y es interesante cómo es que aquí se ve que él no tenía planes de llegar a Betel. Porque él en ese momento, ¿qué estaba haciendo? Estaba comprando una casa. Y si alguien compra una casa, significa que quiere estar más de una semana en el lugar. Si tú estás en un lugar y no quieres estar mucho tiempo, alquilas un lugar o te quedas hospedado por mientras en algún sitio. Pero él quería comprar, dice que compró una parte del campo y plantó su tienda. Y encima todavía le dijo a Dios que lo bendiga. Miren lo que dice ahí, versículo 20. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Hermanos, obediencia a medias es desobediencia. Obedecer a medias es desobedecer. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que nos muestra claramente qué es la voluntad de Dios en relación a algún punto. Cuando nosotros obedecemos, está bien, pero cuando lo hacemos a medias, estamos desobedeciendo. Y encima todavía muchas veces nosotros queremos que Dios bendiga las decisiones que hemos tomado contrarias a lo que Dios nos ordenó
claramente muchas veces en su palabra. Es bien claro. Cuando una señorita o un muchacho tienen una relación con una persona inconversa y dicen, por ejemplo, yo lo voy a convertir o yo la voy a convertir, o dicen, por ejemplo, con el tiempo va a cambiar, o dicen, por ejemplo, voy a llevarlo para que se junte con los hermanos y los hermanos le contagien y pueda amar a Dios, ¿no? Son cosas que a veces el hombre quiere hacer para poder acomodar y no llegar al lugar donde Dios nos ha mandado que lleguemos. Obediencia a medias es desobediencia. Jacob hizo un altar, Jacob quiso que Dios bendiga su desobediencia. Es muchas veces lo que nosotros en algunas áreas de nuestras vidas hacemos y queremos que Dios bendiga lo que sabemos que Dios no le agrada. Hermanos, Siquem es un cuadro del mundo. Betel es estar en la voluntad de Dios. Siquem es un cuadro del mundo. Es no hacer la voluntad de Dios, es querer obedecer a Dios a nuestra manera. Y Siquem es el lugar donde Jacob no debía estar. Él debía estar en Betel, ¿no? Porque recordemos, y lo mencionamos hace un rato, allí en Betel Dios le manifestó, Dios le mostró su bendición, que Dios lo iba a bendecir. Ahora, la pregunta en esta noche, y ya les he repartido unas hojitas, dice, ¿es el mundo el lugar apropiado para el creyente? ¿Es el mundo el lugar apropiado para ti y para mí, para nuestros hijos, para aquellos que amamos? ¿Es el mundo el lugar apropiado para el creyente? Hermanos, a mucha gente cree que el mundo ofrece lo mejor a nuestros hijos, ¿no? Que el mundo le va a dar éxito a nuestros hijos. Yo deseo que mis hijos tengan éxito en este mundo. Muchas veces la gente piensa así y pensamos que el mundo le va a dar estatus, le va a dar prestigio y le va a dar aquellas cosas que nosotros no le podemos dar en nuestra manera de pensar muchas veces. Pero estamos equivocados si pensamos así, hermanos. ¿Estás equivocado o estoy equivocado si pensamos que el mundo va a hacer que nuestros hijos sean personas exitosas en todo el sentido amplio de la palabra? Uno está en esta tierra y uno está como extranjero y como peregrino. Soy un buen estudiante, soy un buen trabajador, soy un buen ciudadano, porque yo amo a Dios, obedezco a Dios y porque hago la voluntad de Dios. Cuando se trata de vender mis convicciones, no las vendo por un plato de lentejas. Cuando se trata de vender nuestros principios, yo no voy a vender mis principios porque los principios son los principios bíblicos y esos principios me van a dar el éxito de por vida. ¿Cuánta gente en este mundo tiene grados o títulos o tiene un estatus económico o social y vive una desgracia? Y viven una vida vacía, y viven una vida con el alma destruida, porque las cosas de este mundo jamás pueden dar la felicidad al ser humano. Hermanos, cuando tú decides estar en Betel, cuando decides estar en la voluntad de Dios, tú puedes lograr que tu vida pueda ser de influencia y de impacto para que la gente que no conoce a Cristo pueda ver en ti una luz en medio de tanta oscuridad. No debemos quedarnos en Siquem, hermanos. No te quedes en Siquem. Anda al lugar de tus padres. Anda al lugar de donde nunca debiste salir. A la derecha, entonces, estamos en Betel. A la izquierda, en Siquem. Vamos a ver aquí, ahora vamos a la lectura que hicimos al comienzo, Génesis capítulo 34. Vamos a ver cómo es que Jacob no estuvo donde él debía estar. ¿Dónde? Debía estar en Betel. Y él estaba en Siquem, él estaba en el mundo. Recordemos el cuadro, Siquem es un cuadro del mundo. Y allí, hermanos, violaron a su hija. Vamos al versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. Hermanos, Dina por lo menos en la palabra de Dios vemos que es la única hija de Jacob que se menciona. No estaba viendo y no veo otra allí que se mencione. Y ella, dice, salió esta muchachita, Dina, dice, hija de Lea, dice, la cual ésta había dado a luz a Jacob. Dice así, ¿no? A ver, ¿a quién? A las hijas, ¿de qué? ¿A las hijas de qué? Del país. ¿De qué país? ¿De Siquem o de Betel? De Siquem, ¿no? A las hijas del mundo. Salió a ver a las hijas del país.
¿no? Y muy probablemente salió a ver a las hijas del país y dice, hermanos, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo son las mujeres en este tiempo? Y no solamente en este tiempo, en el mundo en general. ¿Cómo son las mujeres en cuanto a la forma de vestir, por ejemplo? ¿Cómo es? A ver. ¿Qué se resalta? ¿Se resalta el rostro de ellas, su sonrisa? ¿Se resalta eso? ¿Se resalta qué cosa? El cuerpo. La música que hoy en día se hace para satisfacer el líbido de muchas personas, porque sabemos que en medio del baile y de estas situaciones, tiene mucho que ver la forma como es que se exalta el cuerpo de la mujer, ¿no? Y sabemos que muchas cosas y muchos problemas hay en la mente del hombre cuando ve el cuerpo de una mujer de una manera pues que no es adecuada. En este mundo, la gente que hace la moda, ¿viste o desviste? ¿Qué hace más? ¿Viste más o desviste más? Desviste más, ¿no? Tal es así que si tú sacas a una mujer a la moda de este tiempo, la última moda, y la ponemos aquí al frente, y cierras tus ojos, y tú los abres de un momento a otro, lo primero que se te va tus ojos, o la perspectiva de tu visión, no es a su rostro, sino a su cuerpo, ¿no? Y es interesante cómo es que este mundo, hermanos, influencia tan fuertemente a los que estamos tratando de estar en Betel, ¿no? A los que estamos tratando de, tú y yo, ¿queremos agradar a Dios o no lo queremos hacer? ¿Lo queremos hacer o no? Pero lamentablemente este mundo, hermanos, es tan fuerte su impacto, es tan fuerte su influencia, que no solamente los adolescentes, las jóvenes, sino las adultas, somos tentados, somos hombres también, somos tentados a imitar y ver a los hijos o a las hijas del país, a los hijos del mundo. Siquem es una figura del mundo. Y el mundo, hermanos, el primer punto, el mundo es un lugar lleno de maldad sin moral. Eso es lo primero. Ya los que tienen un lapicerito ahí pueden apuntarlo. El mundo es un lugar lleno de maldad sin moral. Hermanos, Dina había salido allí a ver a las hijas del país. Y seguro por allí, bueno, no sé cómo era la costumbre en ese tiempo, cómo habrá sido la situación, pero si nos trasladamos a este tiempo, imaginemos que es este tiempo, y salió a ver a las hijas del país, ella estaba, como se dice, en una burbuja, como decimos algunas veces, y sale a ver a las hijas del país porque no debieron estar allí. Y muy probablemente vio cómo eran esas chicas y decía, papi, yo quiero ser así. Papi, cómprame esta minifalda, ¿no? Cómprame esta blusita con que se me vea el ombliguito, ¿no? Cómprame esto, ¿no? Y muy probablemente el papá, como todo papá, ¿no?, que tiene una hija, ¿qué?, ¿no?, se pone bravo, ¿no? Yo no tengo hijas, pero me imagino, si tuviera una hija, me pondría bravo si viene y me dice, cómprame una blusita así que se vea el pupu afuera, como dicen, ¿no? Pero es interesante cómo es que la palabra de Dios nos pone, yo no entiendo por qué a veces no, es tan interesante cómo es que la Biblia pone frasecitas chiquititas allí, que nos hacen reflexionar acerca de cosas tan importantes para nosotros, hermanos. Son principios que tenemos que ver allí y poder nosotros entender, ¿no? En este caso, él estaba viendo mujeres allí, ¿no? Estaba viendo chicas, señoritas de su tiempo, atractivas, ¿no?, que estaban seduciendo, ¿no?, porque eso es lo que hacen hoy día muchas de las chicas, ¿no? Seducen a los muchachos, ¿no? Y en ese rato, Jacob, imaginémonos, no es que dice la Biblia así, imaginémonos que le dice, le llama la atención por querer ser así, imagina una imaginación. Y ella le puede decir, mira papi, yo tengo algunas cosas que tengo que decirte. Y le empieza a sacar sus trapitos. ¿Cómo es eso de que papi tú vives con mi mamá, pero también vives con mi tía? Y no solamente con mi mamá y con mi tía, sino con la sirvienta de mi mamá, y tienes hijos también con la sirvienta de mi tía. ¿Podía sacarle los trapitos o no podía hacerlo? ¿Y cómo es eso, papi, de que yo escuché, ¿no? Yo sabía y tú dijiste que estábamos yendo a Betel, ¿y qué hacemos acá en Siquem? Tú también estás desobedeciendo. Hermano, muchas veces nos vemos confrontados con nuestros hijos cuando nuestros hijos nos dicen cosas que nosotros deberíamos estar haciendo.
y no la estamos haciendo. Hermanos, este mundo es un mundo lleno de maldad sin moral. Sin moral. Y el mundo es así. El libertinaje está a cada paso que nosotros damos. La manera de pensar de este mundo es una manera de pensar libertina, alejada totalmente de Dios. Hoy en día, si ustedes le preguntan a una persona que no conoce a Cristo, ¿por qué te vistes así? ¿No? Y hay frases, ¿no? Por ejemplo, como dice, se mira, pero no se toca. ¿Dicen así o no dicen así? ¿Han escuchado esa frase o no? Se mira, pero no se toca, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Hay que lucir lo que Dios nos dio, ¿no? ¿No? Se escucha y se dice así. Y hermanos, y eso es una realidad en este mundo. El mundo es un mundo lleno de maldad sin moral, sin moral. Recordamos que Sansón en la palabra de Dios cedió a las tentaciones de las hijas del país, en este caso donde él estaba, de los filisteos, ¿no? Y Sansón fracasó justamente a causa de esta área, que es un área donde Satanás ataca muy fuertemente a los creyentes, y a la gente en general, y a los creyentes también, ¿no? Hay una mujer que se llama Elizabeth Elliot, una mujer que es muy admirada por muchos creyentes, escribió uno que otro libro, y su ejemplo de vida, ella dio una frase que escribí aquí, dice: la mujer tiene un deseo innato de ser apreciada. Este deseo a veces puede hacerle presa fácil de la lujuria masculina si ella cree que ofreciendo su cuerpo va a ganar y mantener la admiración. Hermanos, esto muchas veces las mujeres no lo hacen a propósito, pero su deseo de ser apreciada, hablamos en general de las mujeres, no de ustedes, ¿no? De las mujeres en general, su deseo de ser apreciada, a veces nosotros los esposos no apreciamos y no les decimos cosas bonitas. La mujer quiere que le digas cosas bonitas, quiere que tú la aprecies. Pero en general, hablando de esto, muchas mujeres lo hacen por el hecho de ser apreciadas, y como son ignorantes de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere para la humanidad, para su bien, hacen esto por ignorancia. En la iglesia, nuestra iglesia es una iglesia que no es una iglesia legalista. Nosotros no agarramos y decimos ponte faldones largos, no te decimos agarra y vístete, pues no te dejes, no te cortes el cabello, cúbrete, ponte velo, no como los musulmanes que se ponen sus cosas así para que no se les vea nada. No somos extremistas como iglesia. Lo único que enseñamos es la palabra de Dios. Pablo dice, hay dos características que tiene que tener la vestimenta, yo creo que del hombre y de la mujer, ¿no? Porque ahora también hay hombres, ¿no? Dos características. ¿Cuáles son esas dos características? Pudor y ¿qué más? Pudor y modestia. Son dos características que debe tener la vestimenta del hombre y de la mujer en este caso. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, por favor. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Son diferentes las formas de pensar de las personas en todas las culturas, pero hay dos cosas que son universales, que el apóstol Pablo y que Dios a través de su palabra nos enseña. Asimismo, que las mujeres se atavíen, ¿qué dice? De ropa decorosa, con pudor y modestia. Esa palabra pudor, traté de buscar un poquito, en la concordancia es Strong y también el diccionario bíblico, y escribí lo que dice, ¿no? Dice, pudor, vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo relacionado con el sexo. Eso es lo que dice la palabra pudor que escribió el apóstol Pablo. La otra acepción dice recato, vergüenza, honestidad, ¿no? Entonces, la forma de vestir del creyente en cuanto a lo que es agradable para Dios, solamente dos características: pudor y modestia. Tenemos, hermanos, que examinar nuestra forma de vestir muchas veces y ver si estamos imitando a las hijas o a los hijos del país, del mundo, de Siquem, o estamos haciendo la voluntad de Dios. Pudor y modestia. Alguien dijo, si tú como señorita quieres saber si está bien o está mal lo que te estás poniendo, pregúntale a un hombre, ¿no? Pregúntale a tu papá. Si tienes un papá, pregúntale a tu papá. Papi, ¿está bien esto?
Si tu papá te dice que está bien, pero pregúntale que te mire como hombre, ¿no? Si tu papá dice que está bien, haz caso, obedece. Si tu papá te dice que no está bien, estás imitando a Dina y estás en un peligro. Porque los muchachos te van a mirar, no te van a mirar el rostro de una mujer que tiene un carácter afable y apacible, como dice el apóstol Pablo, sino van a mirar tu cuerpo. Y lamentablemente vas a ser de tentación, y tú no lo quieres de repente hacer, pero vas a ser de tentación, porque las mujeres del mundo, aparte de que se visten así, tan apretados, ¿no? Sufren para colocarse el pantalón, ¿no? Ponen las piernas y tienen algo ahí para jalar y que entre pantalón así, ¿no? Y encima todavía de eso, como una licuadora caminan, ¿no? Comienzan a mover ahí. Y la gente, pues, y los hombres, y no solamente hombres inconversos, todos los hombres, siempre, lamentablemente, ojalá no fuera así, pero tenemos este cuerpo y esta forma de ser, somos hombres. Señoritas, obedezcan a sus padres. Pregunta a tu papá, ¿está bien? ¿Está mal? Y mamá, sé de ejemplo a tu hija. Dos cosas, no te digo que te pongas faldones, no te digo que te pongas una sábana ahí, que te la amarres ahí, no te digo eso. Lo que dice la palabra de Dios son solamente dos cosas, pudor y modestia. Con sinceridad acércate a un hombre, si no tienes un papá a tu lado, a un hombre que tú admires y dile, ¿está bien? Las hijas del país, Acá vemos que Dina es violada, ¿no? Por Siquem, que era el hijo del principal de la ciudad. Justamente la ciudad se llamaba Siquem, y el hijo del principal o del líder de la ciudad también se llamaba Siquem. Y es violada la hija de Jacob. Hermanos, hemos visto el primer punto, el mundo es un lugar lleno de maldad, sin moral. Y el segundo punto sería, el mundo no va a ser transformado por simples rituales externos. Aquí el chico violador quiere casarse y los hermanos de Dina mienten y haciéndole un plan para poder tomar venganza. Hermanos, ellos no deberían estar allí en Siquem, pero habían aprendido y habían visto muchas de las cosas, de las trampas que hacía su papá, habían visto muchas de las cosas malas y ellos estaban haciendo algo muy malo aquí. Y ellos querían tomar venganza y ellos le dicen a ellos, quieren emparentar con nosotros, quieren que Dina, nuestra hermana, se case con Siquem y podamos hacer un solo pueblo juntos, nosotros mezclarnos, hacer un yugo desigual, justamente entre Israel, que ya había sido cambiado su nombre, y en este caso Siquem. Entonces ellos hacen un plan y le dicen, circuncídense, ¿no? Ustedes quieren que se case nuestra hermana con el hijo, con Siquem, el hijo del líder de la ciudad. Entonces, circuncídense. Y vamos a leer el versículo 13, por favor. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Que se circuncide entre vosotros todo varón. Hermanos, no podemos cambiar al mundo, a la gente inconversa, con cosas como rituales externos. Cuando nosotros bautizamos, aquí va a haber otro grupo de bautismo, ¿no? Como vimos en la mañana. Les explicamos y les mostramos lo que la palabra de Dios dice. El bautismo no es un ritual que te va a dar salvación. El bautismo no quita el pecado original, por ejemplo, hablando del bautismo. Y mucha gente piensa que puede cambiar a las personas con rituales externos, como mencionamos en cuanto al yugo desigual. Ven a la iglesia, ¿no? Y te vas a transformar. Por venir a la iglesia no te transformas. El mundo no va a ser transformado por rituales externos. Los de Siquem se circuncidaron, ¿no? Pero eso no los hacía parte del pueblo de Dios, no los hacía parte del pueblo de Israel. Hermanos, el mundo no debe ser
transformado por rituales externos, no puede ser transformado por ello, pero sí puede ser transformado por el Evangelio. Solamente el Evangelio, hermanos, cambia la vida de las personas. Ellos estaban en un lugar que no debían estar. Jacob no debería estar allí. Y no podían ellos, en esta manera engañosa que estaban haciendo, no podían hacer que ellos cambien por el simple hecho de circuncidarse, ¿no? Y vemos cómo ellos hicieron ese procedimiento para lograr el propósito allí que querían que se case este muchacho con la chica a la cual él había violado. Tercero, el mundo va a querer que el creyente ceda a sus demandas. El mundo va a querer que el creyente ceda a sus demandas. Hermanos, el mundo va a presionar y presiona muy fuerte sobre nosotros los creyentes. Si tú estás en un medio donde hay gente inconversa, te van a presionar para que cedas a sus demandas, para que tú hagas la voluntad que va en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros no debemos imitar esto. Aquí ellos querían unirse, querían ser un solo pueblo, en relación al ofrecimiento que ellos les hicieron, ¿no? Circuncídense para que seamos uno, ¿no? Hagan el ritual externo para unirnos, ¿no? Pero hermanos, el mundo quiere que nosotros caigamos y que nos mezclemos con ellos, que hagamos lo que ellos quieren. Entonces, ellos inclusive, para poder lograr lo que ellos quieren, a veces apelan a cosas como la codicia, por ejemplo. Vamos a ver algo de eso. Versículo 20. Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Además, estaban apelando a la codicia de la gente para que se circunciden, para lograr el propósito, para que todos los del pueblo puedan hacer lo que ellos querían que hagan para que este muchacho se case con la chica deshonrada, ¿no? Y hermanos, al mundo, ellos apelan a la codicia porque al mundo solo le interesa lo material. Este mundo es un mundo materialista. Nosotros hemos visto que el mundo no tiene moral, el mundo va a querer que el creyente ceda a sus demandas, y el mundo es un mundo materialista, solamente se mueve por intereses, pero no le importa la moral. Hermanos, el materialismo es algo muy arraigado en el corazón del ser humano. Y el mundo está así porque está bajo el maligno, como dice la palabra de Dios. El punto 4. El mundo tiene el poder de transformar al mejor de los santos. El mundo tiene el poder de transformar al mejor de los santos. Hermanos, el mundo tiene justamente esta capacidad, ¿no? De transformar, por ejemplo, en este caso, a Leví. Volvemos a recordar, ellos deberían estar en Betel, pero estaban en Siquem, que es la figura del mundo. No estaban en el lugar que deberían estar, pero el mundo tiene el poder de transformar al creyente más supuestamente consagrado, como diríamos en nuestras propias palabras. Leví era el padre de los futuros sacerdotes más adelante. Leví es un hombre que representa el sacerdocio en medio de los hermanos, de los hijos de Israel, en este caso, ¿no? Y vamos a ver cómo es que, aquí hemos visto cómo es que este muchacho, este hombre, Leví, que supuestamente era un hombre, debería ser el que debería poner el pare en situaciones como estas, y juntamente con Simeón hacen lo que vemos aquí. Vamos al versículo 25, por favor. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor ¿de qué? De la circuncisión. La gente del pueblo había accedido, ¿no? Por la codicia y porque les ofrecían: vamos a tener más, vamos a tener sus ganados y todo esto. Y dice, todo hombre que salía por la puerta de la ciudad le metían la tijerita, ¿no? Tenían que cortarle
la parte de su genital, le cortaban, esa es circuncisión, ¿no? Para los que no saben. Le cortaban y estaban con el dolor allí, ¿no? La infección, algunos de ellos, ¿no? En esos tiempos no sé cómo sería, el asunto es que estaban con el mayor dolor a causa de la circuncisión, y vinieron, dice aquí, vamos a ver, dos de los hijos de Jacob. ¿Quiénes son? Simeón y Leví, hermanos de Dina. Tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y sacaron la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Hermano, hermana, si estás en el mundo, si estás en Siquem, si estás lejos de la voluntad de Dios, el mundo puede sacar lo peor que hay en ti. Hemos visto que muchas veces personas que estuvieron tan bien en las cosas del Señor, hoy en día están fuera de las cosas del Señor y hacen cosas que a veces nos sorprenden. Y a veces vemos, pero ¿cómo? Si un día él hacía esto, él servía al Señor con tanto ánimo, él servía al Señor con tanto esmero, ¿por qué hace esto? Y nos sorprendemos. Hermanos, el mundo tiene el poder de transformar al mejor de los santos. No estaba Jacob en el lugar que debería estar. No estaban en Betel, estaban en Siquem. Y el mundo tiene ese poder, hermanos. Padres, hagamos que nuestra familia esté en Betel, no habitemos en Siquem, que podamos hacer que nuestros hijos y nuestra familia pueda hacer siempre la voluntad de Dios. Vemos aquí cómo ellos mataron a todos los de Siquem. Ellos están mintiendo, porque engañaron, porque les dijeron circuncídense y vamos a unirnos con ustedes. ¿Lo hicieron? No. Estaban imitando a su papá, engañadores, estaban engañando y encima mataron, y al final, ¿qué dice? El versículo 29, al final, y robaron, mintieron, mataron y encima robaron. Entonces, el mundo tiene el poder de transformar al mejor de los santos, al mejor de los santos. Cuando van donde Jacob, ¿no? Vemos ahí en el siguiente versículo, Jacob les pregunta, ¿qué han hecho? Y ellos le responden, lo hemos hecho por nuestra hermana, por venganza, ¿no? Y ahí vemos en el siguiente capítulo, más adelante, hay otra situación bien fea también, donde Rubén, que era el primer hijo, en realidad, recordamos lo de la primogenitura, ¿no? Estaba Abraham, estaba su hijo, ¿quién seguía? Isaac. ¿Quién le seguía en línea? Esaú. Pero Esaú, ¿qué hizo? Rechazó la primogenitura. ¿Y quién tomó la primogenitura? Jacob. Y luego de eso debería seguir el mayor, y el mayor era Rubén. Pero vemos en la historia bíblica algo terrible después, que Rubén se acuesta con su madrastra, ¿no? Y vemos aquí, más adelante, vemos en Génesis 49, justamente allí se menciona que Rubén pierde también la primogenitura. ¿Y quiénes le seguían en orden? Le seguían, el segundo era Simeón, el tercero era Leví. Y por esta situación, vemos en el capítulo 49, que ellos también pierden el privilegio de seguir en la línea de nuestro Señor Jesucristo. Pierden ese privilegio. Y pierden ese privilegio a causa justamente de que ellos estaban lejos de la voluntad de Dios. ¿Dónde deberían estar ellos? En Betel. ¿Dónde estaban? En Siquem. El mundo, hermanos, tiene el poder de transformar al mejor de los santos. Y el mundo destruye las vidas. Y el mundo te destruye. Si tú permaneces en el mundo, si permaneces en principios personales y no en principios bíblicos, en principios de Dios, el mundo te va a destruir, va a sacar lo peor de ti. Y perdieron, así como Esaú perdió su primogenitura, ellos también perdieron la bendición. Y vemos que ¿quién tomó la bendición al final?
el cuarto. ¿Quién era el cuarto? Era Judá. Por eso se menciona también la profecía de Gino, el león de la tribu de Judá, Génesis 49. Y podemos ver, hermanos, cómo es que el mundo tanto puede destruir y cuánto puede perjudicar por estar lejos de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, estemos en Betel. No estés en Siquem. De repente estás queriendo obedecer a Dios, pero no lo estás haciendo como debe ser. Estás en Siquem. Y es un peligro estar en Siquem. El Siquem es una figura del mundo. Punto 5 y último punto ya. El mundo no puede ser combatido con sus mismas armas. El mundo no puede ser combatido con sus mismas armas. Hermanos, aquí habían cometido un acto terrible contra su hermana y ellos toman venganza y hacen lo que la mayoría de gente haría hoy en día, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. La venganza es dulce, muchos dicen, ¿no? Y no es dulce la venganza. La palabra de Dios para el creyente dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ellos mataron y ellos robaron. Ellos no deberían haber hecho venganza de esa manera. Nuestras armas no deben ser la venganza, no deben ser el orgullo, no debe ser el interés, ¿no? Sino nuestras armas deben ser el evangelio, la oración, la confianza en Dios. Esas deben ser nuestras armas cuando hay un problema. Orar delante de Dios, poner, como dice Pedro, al que juzga con justo juicio, ¿no? A Jesús cuando le maldecían, dice, él no hacía lo mismo, ¿no? Sino él encargaba, dice, para que Dios sea el que venga, el vengador. Y hermanos, en realidad somos tentados a permanecer en obediencia a Dios a medias. En esta noche, si me preguntara yo mismo y te preguntara a ti, ¿estás realmente en Betel? ¿Estás realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿Realmente estás en el lugar que Dios quiere que estés? Aquí vemos después, al final, que Jacob está lamentándose. ¿Y no era mejor para él haber obedecido e ir a Betel y evitar todas estas cosas que estaba pasando? ¿No era mejor? Estamos viendo aquí cómo es que su hija fue violada, ¿no? Por estar en el lugar equivocado, por estar fuera de la voluntad de Dios. Estamos viendo cómo es que sus hijos han matado, ¿no? Estamos viendo cómo que sus hijos han robado. Y estamos viendo cómo es que él mismo dice al final, nuestros vecinos nos van a mirar mal. Nuestros vecinos nos van a mirar mal. Y eso es por no estar en el lugar que Dios quería, que Dios le había dicho, anda a Betel. Anda al lugar donde nunca debiste haber salido. Anda a la tierra de tus padres y dice, yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Lo leímos al comienzo, 31:13. Yo te bendeciré. Hermano, si tú estás en Betel, si estás en el lugar que Dios quiere que estés, Dios te va a bendecir. Dios nos va a bendecir porque Dios es fiel a su palabra. Hoy en día, muchas veces somos tentados a seguir la corriente de este mundo. Como padres, muchas veces no estamos en el lugar correcto. A veces alguien le habla a nuestros hijos para corregirle algo que están haciendo mal. Y la tendencia de hoy en día, hablando del colegio, por ejemplo, si el profesor escribe una nota, o si el profesor les llama la atención por nuestros hijos, saltamos como leones, ¿no? Y pensamos en los derechos del niño. Pensamos en la psicología de este tiempo que dice que al niño ni con el pétalo de una rosa. Antes era la mujer ni con el pétalo de la rosa. Ahora es hasta con el niño ahora. Y por eso es que hay niños rebeldes o jóvenes rebeldes hoy en día. ¿Por qué? Porque los padres no están haciendo lo que deben hacer. Están en Siquem, están en su propio pensamiento, no corrigen a sus hijos y le dan la razón al niño y no quieren reconocer que el niño necesita corrección. La vara, dice, no mata al muchacho. Usa la vara, ¿no? Usa la vara, dice la palabra de Dios. La rebeldía está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Si tú eres un padre y una madre que piensas como este mundo y que no corriges a tus hijos, cuando alguien les llama la atención, un hermano de la iglesia le dice algo a nuestros hijos, oye, que molestas todavía con el hermano que le dijo algo a tu hijo. Y le tienes cólera, no le hablas, ¿no? ¿Por qué? Porque el pobrecito, ¿no? Mi hijito, ¿no? De verdad, son bonitos, ¿no?
pero más bonitos van a ser cuando los corregimos, cuando hacemos la voluntad de Dios. Estamos en Siquem muchas veces, imitando al mundo, ¿no? En realidad este mundo bombardea la música de este mundo, el amor por lo material, ¿no? En este mundo el amor por la material, el materialismo, el ser interesado, como vemos acá. El mundo apela a lo material. Siquem y su padre apelaron a lo material para que la gente se circuncide. Y este mundo hace lo mismo. Lo material para ellos es importante. Las cosas que se ven son importantes y no lo eterno. Muchas veces somos tentados a seguir lo que este mundo dice. Dios ama al mundo, Dios quiere que la gente se convierta y quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos generosos con la obra de Dios porque a través de nuestra generosidad mucha más gente va a convertirse para Cristo, ¿no? Pero el Satanás, este mundo, nos mete en la cabeza que todo es mío, todo me pertenece, que no puedo dar nada a Dios porque Dios no necesita nada. Dios no necesita en realidad, pero Dios quiere ver nuestro corazón. Y Dios utiliza nuestras vidas para poder sustentar su obra. Si a nuestros hijos no les enseñamos a ofrendar, no les enseñamos a diezmar, ellos en el futuro van a fracasar por nuestra culpa, por estar pensando como el mundo, como Siquem. Y vamos a traerles maldición a ellos en esta parte. ¿Por qué? Porque no queremos estar en Betel. Dios dice, enseña a tus hijos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué lindo es cuando un padre le enseña a su hijo a ofrendar, hasta de su pequeña propina, le dice, mijito, esto le pertenece a Dios. Algunos piensan de manera diferente, pero nosotros obedecemos a Dios porque Dios siempre fue fiel a su palabra. Y Dios dice, 31:13, anda a Betel y yo te bendeciré. Bendeciré. Como padres, hermanos, tenemos que estar en Betel con nuestras familias. Porque sabemos cómo es este mundo, ¿no? Y cómo es Satanás. Y si estamos en Siquem, si estás en lo que representa el mundo, al final tus hijos van a sufrir, porque el mundo no tiene nada que ofrecerles. El mundo no tiene nada que ofrecerles. Yo en un testimonio personal, yo estudié en un colegio de puro hombres, como mencioné hace un tiempo atrás, y un colegio de inconverso. Y era fuerte la presión, era muy fuerte. Entre hombres, los que han estudiado en colegio de hombres me entienden, y saben cómo es la cosa en cuanto a lo moral, ¿no? El lenguaje que se utiliza es, como no hay chicas, pues es bien fuerte. Los muchachos traen revistas pornográficas, ¿no? Hacen barbaridades y medias, cosas terribles allí. Y era fuerte la presión, era muy fuerte, hermanos. Mis 3 hermanos, somos 4, ¿no? Claro, somos 4. Hemos estudiado en colegio así, de hombres, ¿no? Y era muy, muy fuerte el ataque, el bombardeo, el bullying que nos hacían por el hecho de ser cristianos. Pasados los años ya, ¿no? Estos muchachos que me rodeaban en ese tiempo, es promoción, ¿no? La promoción, que siempre nos llaman a promoción para reunirse, así, ¿no? No me llaman para reunir porque pura tomadera es, ¿no? Pero cada vez que me encuentro con ellos por el servicio que hago, por mi trabajo, con un respeto, hermanos, un respeto único por el Evangelio, de lo cual antes ellos se burlaban. Pero todo eso tiene una raíz, y yo agradezco a Dios por la familia que Dios me dio cuando yo era niño. Mi padre siempre decía una frase: hasta aquí Satanás hizo su fiesta con mi familia. A partir de hoy, hijos, nos decía a los 4, a mi hermano más pequeñito era chiquito, pero a los 3 mayores, hasta aquí Satanás hizo su trabajo. Desde ahora, nuestra descendencia va a ser una descendencia que honre el nombre de Dios. Y como algunas veces les he compartido cómo es que era la presión de mi padre para nosotros, para ser fieles a Dios. Y cómo es que lo veíamos a él orando, doblando sus rodillas, cada mañana tempranísimo. Y cómo es que hoy, hasta el día de hoy, lo veo sirviendo al Señor de una manera tan profunda, hermanos. Él está ya anciano, ya tiene más de 70 años. Humberto, no. Promoción de Humberto, ¿no?
Es un hombre, hermanos, que sirve al Señor de corazón, ¿verdad? Que me emociona, ¿no? Y eso no es de ahora. Y yo cuando leí este pasaje, y cuando dije, mi familia, cuando yo era pequeño, mi padre decidió que íbamos a vivir en Betel. Y lo hicimos así. Y nos ayudó la universidad, qué decir. Ustedes que han estado en la universidad, varios de ustedes pueden dar fe de la presión que hay allí, de la influencia tan fuerte que este mundo hace sobre nuestras creencias bíblicas y tratan de tambalearnos. Pero somos los padres los responsables, si tú eres padre y si tú eres joven que vas a ser padre más adelante, de tomar una decisión de que tu familia siempre esté en el lugar que quieres que esté. Que no estés en media obediencia, sino que estés en obediencia completa. Si no, tus hijos van a sufrir. Y es interesante, hermanos, cómo es que la palabra de Dios nos muestra a través de historias como esta, cómo es que nosotros tenemos que decidir. Decidir para la gloria de Dios y para nuestro bien. 35, capítulo 35, versículo 1. Esto me hace acordar cuando nuestras esposas nos dicen a los hombres, ¿no? Lo que más nos duele, hombres, ¿qué es lo que nos duele cuando nuestras esposas nos dicen? Te lo dije. ¿Nos duele o no te duele? Yo te dije. Me hace acordar, versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. 31:13, ¿qué le dijo? Anda a Betel y yo te bendeciré. Ahorita estás experimentando la maldición a causa de tu desobediencia, a causa de hacer lo que tú quisiste hacer porque pensaste que era bueno. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Piensas que está bien lo que estás haciendo? Si no está dentro de la voluntad de Dios, es camino de muerte. Es maldición. Pero qué lindo es cuando quieres obedecer a Dios desde un comienzo. Cuando desde un comienzo tú dices, Señor, no entiendo, pero voy a obedecer. Así como cuando eres hijo y tus padres te dicen algo, no te entiendo, papá. O en este caso, adolescentes, chicas, cuando tu papá te diga, ¿te acuerdas lo que dice la Biblia? No entiendo, papá, pero voy a obedecer. Es tan lindo, hermanos, cuando vemos que Dios es fiel a su palabra y que se cumple, y cuando existe una persona que Dios puede mirar el corazón y tiene un corazón tan abierto para poder obedecer. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Que en esta noche, joven, señorita, adulto, todos nosotros, podamos tomar la decisión de no ir a donde no deberíamos ir en nuestra vida espiritual, en nuestra forma de estar. Es inevitable que vamos a estar sería pues que ya estaríamos en el cielo, ¿no? No estamos en el cielo todavía. Estamos en esta tierra. Es inevitable que el mundo nos trate de bombardear, de atacar. Pero qué bueno es cuando hay una persona que dice, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Señor, no voy a seguir con esta terquedad, sino yo voy a estar en tu voluntad. Hay cosas en nuestras vidas que nosotros sabemos que están mal. Déjame decirte que te va a ir mal. Déjame decirte que Dios quiere que estés en Betel. No que estés obedeciendo a medias. No que estés en el camino a Betel. Sino que estés en Betel. Casa de Dios, puerta del cielo. Allí te bendeciré. ¿Y cómo es que acá en el capítulo 35, versículo 1 dice, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí? Yo te dije, Jacob, yo te dije, quédate allí. Y qué lindo es que Dios nos da siempre oportunidad, hermanos. A veces me pongo a pensar cómo es que Dios es tan bueno, que a pesar de las cosas malas que yo hago, Dios me da oportunidad. Y no es tarde. De repente es tarde por las consecuencias, pero no es tarde para arrepentirte. Si el día de hoy tú te das cuenta que necesitas
estar en la voluntad de Dios, que tú esta noche puedas decir, Señor, ahora sí quiero obedecer, ahora sí quiero hacer tu voluntad. Nos podemos equivocar, pero Dios es un Dios, como dicen muchos, un Dios de segunda y tercera y cuarta y muchas oportunidades. Dios le recuerda aquí, yo no te dije que te vayas a Siquem. ¿Quieres, hermano? ¿Queremos seguridad para nuestros hijos? Lo mejor es la voluntad de Dios. No es que no va a haber problemas, pero es lo mejor, estar en la voluntad de Dios. Es mejor estar donde Dios quiere que estemos. Hacer lo que Dios quiere que hagas. Si haces tu voluntad a tu manera de pensar, expones a tu familia, exponemos a nuestras familias, somos padres. La única manera de cuidarnos es la bendición de Dios y la protección de Dios, que viene cuando estamos en su voluntad. 31:13. Vamos a leerlo, por favor. 31:3. También, todos juntos, por favor. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Quieres que el Señor esté contigo? Obedece. Queremos que el Señor nos bendiga, hermanos. Obedezcamos. Y que esta noche podamos experimentar la transformación del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Que realmente en esta noche puedas no salir como entraste. Que pueda tu vida realmente experimentar la bendición de Dios. El Señor estará contigo. Y aunque hayan problemas, aunque sea difícil la situación, aunque la situación vaya cuesta arriba, recuerda que Dios está contigo y Dios te va a bendecir. Vamos a orar.